Bueno, entonces estamos acá que al integral entre a y x, resumiendo lo que dijimos hacer, lo podemos ver como la integral entre a y x de f' diferencial de t, podemos pensar que acá había un 1 multiplicando la f. Y ese 1 era la derivada de t menos x. Entonces consideramos a u la derivada de f y a b t menos x. Entonces hacíamos integral por parte, cuando hacíamos la evaluación de u por b entre x y a, me queda f' de a por x menos a. Y a eso le tenemos que restar la derivada de la integral entre a y x de la derivada de u, entonces me queda la derivada segunda de f por b. Entonces me queda t menos x. Entonces obtengo esta fórmula de acá. ¿Estamos? Entonces ahora queremos, ahí volví a copiar la fórmula y queremos aplicar de nuevo integral por partes. Ahora fijándonos en este integral de acá. Entonces vamos a considerar a u como la derivada segunda de f y a b como la primitiva de lo que tenemos acá, t menos x. Una primitiva de t menos x va a ser t menos x al cuadrado sobre 2. ¿Estamos? Si la derivo me da t menos x. Entonces, aplicando partes, vamos a obtener. Tenemos que hacer u por b evaluado en x. Cuando hago u por b evaluado en x, eso se me va porque tengo t menos x. Cuando lo evalúo en x me da 0. Y cuando lo evalúo en a, me va a quedar f segunda de a, acá sobre el 2 por a menos x al cuadrado. Que a menos x al cuadrado lo puedo escribir como x menos a al cuadrado. Porque es lo mismo, como los pongo ahí dentro del cuadrado. Y eso por la integral entre a y x de la derivada de u. Entonces me va a aparecer f tercera, la derivada tercera en t, por b, que me queda t menos x al cuadrado sobre 2. Esto lo podemos ir haciendo a perpetuidad, y después de n pasos vamos a tener que f de x va a ser igual a f de a, f' de a por x menos a más punto suspensivo y obtener la derivada enésima de f en a sobre n factorial por x menos a la n, más la integral entre a y x, si ustedes se fijan, de la derivada que sigue, fn más 1, evaluado en t, por x menos t a la n sobre n factorial. Si uno piensa, si sigue haciendo esta interacción que empezamos, después de 9 pasos vamos a obtener esta fórmula de acá, que es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n de la derivada késima de la función f evaluada en a sobre k factorial por x menos a la k más la integral entre a y x de f de n más 1 de la derivada de f n más 1 evaluada en t por x menos t a la n sobre n factorial. Ahora si nos fijamos en esta fórmula acá, en esta sumatoria que va de k igual a 0 hasta n, yo tengo la derivada de f, acá siempre va evaluada en el número a, que lo tengo fijo al número a. Entonces fk, la derivada késima de f, evaluado en a sobre k factorial, sería mi an, de cuando describí la serie de potencia. Y el polinomio que está multiplicado a ese número real, que la derivada de esta, evaluada en a sobre k factorial, es x menos a la k. ¿Está? Entonces, mi función de f es igual a esta sumatoria finita, a este polinomio, esto es un polinomio acá, más una integral. Y esto va a valer para todo x que está entre a menos, para todo x del dominio de f. Entonces, en ese intervalo a menos delta, a más delta. Entonces, ahora, si yo paso esta serie acá, restando para el otro lado, y tomo valor absoluto, voy a obtener que f de x menos la sumatoria finita de este polinomio, que se llama polinomio de Taylor, valor absoluto, es igual al valor absoluto de la integral esta. Entonces, si yo demuestro
que este integral, cuando n se me va a infinito, me da 0 para cada x que está entre a menos delta y a más delta, con x fijo, voy a obtener, acá ahora, imagínense acá, yo tomo el límite de n que se va a infinito. ¿Qué hace el límite ese? Y me va creciendo este n acá, entonces me queda la serie de k igual a 0 hasta infinito de esta cosa. Y esta otra parte se me va a 0. Entonces me estaría diciendo que mi f de x es igual a la serie de potencias. Entonces, si demuestro que este límite de esta integral es 0, entonces voy a tener que f de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de la derivada de enésima de a valor en a sobre n factorial por x menos a la n. Para todo x que esté acá. Voy a volver a repetir un poquito más esto. Esta expresión 1, esta de acá, se conoce como la serie de Taylor para la función f alrededor del punto A. Entonces voy a repetir en qué sentido le damos a esta fórmula, en qué sentido le damos esta igualdad. Ahora, para cada x fijo, si yo tengo que el límite, vuelvo a repetir lo mismo de antes, límite de n que tiene infinito, del integral entre a y x0, del integral esta me da 0, voy a tener que la serie numérica esta converge a f de x0. Y este tipo de convergencia se llama convergencia puntual. Vamos a ver, ¿por qué puntual? Porque yo agarro un x fijo y me fijo si converge. Agarro otro x y me fijo para si converge. Si la serie esta converge o no, depende para cada x, en qué x estoy parado. Depende muchísimo del x. ¿Estamos? Porque yo al fijar x0, lo que voy a tener acá de esta serie es una serie numérica al estar x0 fijo. Entonces me estoy preguntando si esa serie numérica converge a f de x0. Eso se conoce como convergencia puntual. Vamos a ver otra clase de convergencia en la clase que viene. Entonces, ahora, cuando ya sabemos cómo calcular esa serie, después tenemos que ver si converge o no, cómo calcularla a través de las derivadas, vamos a construir la serie de la función exponencial, la del seno y el coseno. Entonces, para la función exponencial, o sea, las series que habíamos visto al comienzo, de la función exponencial, vamos a considerar el punto A igual a 0. Entonces tenemos que calcular la derivada de f de todos los órdenes. Ahora, yo siempre que deriva de la función exponencial, me da la función exponencial. Para todo n en los naturales. Entonces ahora que tenemos la función, cuáles son las derivadas, escribimos cuál sería la serie. Entonces, lo primero que observemos es que yo le tengo que evaluar a las derivadas en el punto A. El punto A que elegimos es el 0. Entonces, tendríamos la derivada de la función exponencial evaluada en 0, que es lo mismo que hacer e a la 0. Esto me da 1. Eso para todos los números naturales. Entonces, la serie que vamos a calcular, si ustedes se fijan, por la fórmula 1, era la sumatoria de las derivadas evaluado en a sobre n factorial por x menos a a la n. Entonces, ahora yo tengo mi a es 0, entonces me quedaría x menos 0 a la n, que igual a x0 a la n. Las derivadas evaluadas en 0 sobre n factorial, pero las derivadas evaluadas en 0 me dan 1. Entonces me queda la sumatoria de x0 a la n sobre n factorial. Entonces, para ver que para x0 fijo, esta serie converge a la exponencial e a la x0, tenemos que ver que el integral entre 0 y x0, el 0 sería mi a, de la derivada de n más 1 en t de x0 menos t a la n sobre n factorial, diferencial de t, es igual, me da 0. Esto cuando yo, no que el integral me dé 0,
que el límite cuando n va a infinito de esta integral me da 0. Entonces tenemos que, más o menos, buscar una fórmula, una forma, mejor dicho, más que fórmula, para poder trabajar con esta integral que es bastante feita. Entonces, habíamos dicho que la derivada siempre era la misma exponencial. Entonces esto me queda escrito de forma más simpática como la integral entre 0 y x0 de e a la t sobre n factorial por x0 menos t a la n. Entonces, si nos fijamos acá, al estar integrando entre 0 y x0, mi variable t va a estar, se va a estar moviendo entre 0 y x0. Entonces, lo primero que observamos, que e a la t es creciente. Entonces, si yo quiero ver cuál es el máximo de la función exponencial e a la t en un intervalo AB, con A menor que B, ese máximo va a ser e a la b, al ser creciente la función exponencial. Entonces, el máximo de e a la t con t, que varía entre x0 y 0, va a ser e al extremo más grande. Entonces, si x0 es negativo, ese máximo va a ser e a la 0. Y si x0 es positivo, ese máximo, es el máximo que va a obtener la exponencial, va a ser e a la x0. En todo caso, eso lo puedo resumir que va a dar e al máximo de x0 y 0. Ese va a ser el máximo que va a encontrar la función exponencial si estamos considerando que el valor t está entre x0 y 0. Esto le pongo acá para que lo tengan en cuenta, que x0 puede ser negativo o positivo. No estamos diciendo nada del signo de x0. Entonces, ahora yo quiero ver que este límite se va, que cuando tome el límite de n que tiende a infinito, de esta cosa se me va a 0. Para estudiar eso, voy a estudiar el valor absoluto. Entonces, estudio el valor absoluto del integral. Entonces, saco el n factorial afuera y a la exponencial la cambio por el valor más grande que puede tomar, que es e al máximo entre x0 y 0. Entonces me quedó ahora el valor absoluto, la integral entre 0 y x0, de x0 menos t a la n. Esta función es un polinomio en t. Fácilmente le puedo encontrar una primitiva que va a ser x0 menos t a la n más 1 sobre n más 1. ¿Estamos? ¿Está? Ese n más 1, que, o sea, yo calculo esta integral en t. Va a ser x0 menos t a la n más 1 sobre n más 1. Ese n más 1 multiplicado por n factorial, me queda el n más 1 factorial. Cuando esto lo evalúo en x0, me da 0. Cuando lo evalúo en 0, me queda x0 a la n más 1. Una cuenta parecida a esta hice la clase pasada, por eso no lo hago con tanto detalle. Si después tienen duda, me escriben por mail. En el eje, cuando estudiamos sucesiones, habíamos visto 3 sucesiones y habíamos calculado los límites. En el ejemplo 3 de sucesiones vimos que r a la n sobre n, cuando n sigue infinito, eso me da 0 para cualquier r. R chiquita en los reales. Ahora yo tengo x0, valor absoluto de x0, que sería mi n, mi r, a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Cuando tomo el límite de n sea infinito, por lo que vimos en la primera clase, este límite va a ser 0. Eso para cada x0 fijo que yo tome. Entonces, el límite del valor absoluto del integral me va a dar 0. En particular, el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de entre 0 y x0 de a la t sobre n factorial, x0 menos t diferencial de t. Este límite va a 0. Entonces, por lo que habíamos dicho anteriormente, eso
esto me es suficiente para probar que la función exponencial e a la x es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial para todos los x que pertenecen a los reales, porque no tuve ninguna condición acá para ver que este límite me da 0 en el número x. ¿Estamos? Ahora, un poquito más rápido, vamos a explicar lo mismo para la función seno y coseno. Entonces, de forma similar vamos a considerar ahora el coseno y el seno como nuestras funciones y nuevamente vamos a tomar el punto A igual a 0. Para fijar ideas vamos a empezar a trabajar con la función seno. Vamos a calcular sus derivadas cuando es la derivada 0, o sea, la propia función, cuando lo evalúo en 0, que sería A, me da 0. Porque yo tengo que calcular todas las derivadas del seno y evaluarlos en mi A. Yo tomo A igual a 0 porque es fácil evaluar el seno y el coseno en 0. Ahora, cuando yo calculo la primera derivada del seno, eso me da coseno, que evaluado en 0 me da 1. Luego calculo la segunda derivada del seno, que va a ser la primera derivada del coseno, que va a ser menos seno. Cuando lo evalúo en 0, me da 0. Ahora, cuando calculo la tercera derivada del seno, va a ser menos la derivada del seno, que va a ser menos coseno. Cuando lo evalúe en 0, me va a quedar menos 1. Y ahora cuando derive por cuarta vez el seno, va a ser menos la derivada del coseno, que va a ser menos seno, que me da el seno, que al evaluarlo en 0 me da 0. Entonces las derivadas sucesivas de la función seno se repiten con un ciclo de 4 veces. O sea, me anda 0, 1, 0, menos 1, 0. Si ustedes se fijan, cada vez que yo tengo la función o una derivada par, cuando lo evalúo en 0, me da 0. Entonces solamente me va a interesar, si nos fijamos en la fórmula 1, yo tenía las derivadas f de n en a multiplicada por otra cosa. Cuando este n, ahora para el seno, es par, me da 0 esta derivada. Entonces solamente me va a interesar los n impares. Entonces, bueno. Entonces ahora nos fijemos cuáles son estos números fk, o sea, la derivada en késima del seno evaluado en 0 sobre k factorial. Y estos números van a ser 0, 1, 0, menos 1 sobre 3 factorial, 0, 1 sobre 5 factorial, acá falta un 0, menos un séptimo factorial, 0, un noveno factorial. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Yo a los números impares los puedo escribir como 2k más 1. A todo número impar lo puedo escribir como 2k más 1. Entonces lo escribo. Acá escribí cómo quedaría la serie del seno antes que eso. Crea x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial más menos 1 a la n sobre x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Como dije antes, solamente me aparecen los exponentes impares en el seno. Un número impar yo lo puedo escribir como 2k más 1, con k un número natural. ¿Estamos? Ahora si nos fijamos, cuando k es par, en el caso del 0, el signo que me lo está acompañando, nos fijemos acá cuáles son los números pares. El 0 me queda 2 por 0 más 1 me queda 1. Acá el signo que me está acompañando es 1. Ahora, si yo tomo 1, me queda 2 por 1 más 1, 5. El signo que me acompaña el 5 es 1.
En el 9, que está acá escrito, va a ser que sería el 0, el 2, el 4 sería el siguiente, que sería 2 por 4 más 1, 9. También vuelve a ser el signo más. Entonces, para los pares, me aparece acá el signo positivo. Entonces lo puedo escribir como menos 1 a la K, siempre que K sea, perdón, para los pares siempre me va a quedar positivos. Lo puedo escribir como menos 1 a la K, que siempre que K sea par, me va a dar positivo. Y cuando K es impar, en esta escritura del exponente, me da un número, me da el signo negativo. Entonces, si se fijan, si yo desarrollo esta serie, pueden hacer ustedes en su casa como ejercicio para terminarse de convencer de esto, empezar K igual a 0 y reemplazar acá el K igual a 0 y ven que le van a quedar X. K igual a 1 le va a quedar este de acá. K igual a 2 le va a quedar este de acá. Entonces, esta fórmula, en forma compacta, la podemos escribir como sumatoria de K igual a 0 hasta n menos 1 a la K sobre X a las 2K más 1 sobre 2K más 1 factorial. Y a eso le tengo que sumar, para que sea igual al seno, la integral, por la fórmula 1 que habíamos visto, de la derivada de siguiente orden, que sería la derivada del seno 2n más 2, evaluado en t, sobre 2n más 1 factorial x menos t a la 2n más 1 diferencial de t. ¿Estamos? Ahora ustedes me dicen, la siguiente derivada va a ser un coseno, pero no está evaluado en 0 ahora. Esto está evaluado en t, entonces acá me aparece esta derivada. Entonces ahora, de forma análoga, trabajando con el coseno, ustedes pueden ver que es igual a lo anterior, nomás que me sobreviven los términos pares. Y el polinomio del coseno de integral lo podemos escribir como la sumatoria de k igual a 0 hasta n, de menos 1 a la k, por x a las 2k sobre 2k más factorial, más la integral de la siguiente derivada, que sería la de 2n más 1, evaluado en t sobre 2n factorial por x menos t a la 2n. Entonces ahora, simultáneamente, vamos a ver cómo se trabajan con estas cosas. Lo que yo quisiera ver es que el seno menos el polinomio este, cuando n se va a infinito, esto me da 0. O el coseno menos el polinomio este, cuando n se va a infinito, esto me da 0. Pero ver estos límites es lo mismo que ver que el límite de esta integral se va a 0, o en el caso del coseno, el límite de esta otra integral se va a 0. Trabajamos solamente con el seno, la del coseno sale análogamente. ¿Tá? Acá voy a escribir con un poquito más de detalle la cuenta que había hecho para la exponencial. Ahora si nos fijamos, la derivada del seno va a ser un coseno o va a ser un seno. Y tanto el coseno como el seno va a estar acotado en su valor absoluto, va a ser siempre menor o igual que 1. Para todo número t. Porque la función seno y coseno oscila entre menos 1 y 1. Entonces su valor absoluto va a oscilar entre 0 y 1. Siempre va a ser menor o igual a 1. Entonces yo cuando tengo el valor absoluto del integral entre 0 y x de seno de 2n más 2 evaluado en t sobre 2n más 1 factorial de x menos t a la 2n más 1, esto lo puedo acotar, saco el 2n más 1 factorial afuera, no pasa nada, y el seno lo acoto por 1. Esto va a ser menor que hacer 1 sobre 2n más 1, valor absoluto de la integral entre 0 y x de x menos t es la 2n más 1 diferencial de t. Que esto es igual a 1 sobre 2n más 1 factorial. Y acá le encontramos una primitiva a esta función, integro respecto a t, me queda x menos t a la 2n más 2 dividido 2n más 2, que es esto que está acá. Evaluado entre t igual a x y t igual a 0. Cuando evalúo en x, esto se me da 0. Cuando evalúo en t igual a 0, me queda
x a las 2n más, me quedaría menos x a las 2n más 2 sobre 2n más 2. En valor absoluto, me quedaría valor absoluto de x a las 2n más 2. Y este 2, y este 2n más 2 acá que está dividiendo, multiplicado por este 2n más 1 factorial, es igual a 2n más 2 factorial. Y análogamente podemos demostrar que la integral entre 0 y x del coseno de 2n más 1 en t por x menos t a la 2n sobre 2n factorial diferencial de t va a estar acotado por el valor absoluto de x a la 2n más 1 dividido 2n más 1 factorial. Ahora, de igual forma que habíamos visto por en el exponencial, por el mismo ejemplo 3 que habíamos visto en sucesiones, el límite de n que tiende a infinito de x a la n sobre n factorial es igual a 0. Esto me dice que para cualquier x, tanto este límite como este límite se me va a ir a 0. Entonces, al irse ambas integrales a 0, concluimos que el seno de x va a ser igual a esta serie. Y el coseno de x va a ser igual a esta serie. Y estas identidades van a valer para todos los x en los reales, porque no hemos puesto ninguna condición al seno y el coseno. ¿Estamos? Entonces, lo que había puesto de que íbamos a ver las series esta, habíamos visto la del seno, la del coseno, la exponencial, el logaritmo y el arco tangente. La del logaritmo y el arco tangente lo vamos a ver en la clase del 24. Ahora lo que vamos a hacer un par de ejemplos de cómo podrían ser ejercicios con estas cosas. Vamos a hacer dos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, por ejemplo, les podrían preguntar, calcular la suma de sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por pi a la 2n sobre 2n más 1 factorial. ¿Estamos? Entonces yo digo, esta sumatoria se parece a la a la de sumatoria del seno que yo tengo acá. ¿Estamos? Porque si yo escribo la serie del seno evaluado acá con x igual a pi, voy a tener que seno de pi es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por pi a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Estamos? Entonces, yo tengo esta serie que sé cuánto vale, seno de pi es 0, sé cuánto vale la suma de esta serie, y ahora tengo esta otra serie que es similar. Entonces digo, bueno, trabajo con esta serie para hacer aparecer, de alguna forma decimos, para hacer aparecer esta serie. ¿Está? Ah, mira. Acá tengo un errorcito. Lo voy a corregir. Tengo un error ahí de un signo. Ahora que lo veo. Permítanme corregirlo antes de...
Bueno, discúlpenme. A ver si ahora quedó bien. Yo quiero hacer aparecer en esta cuenta, yo quiero hacer aparecer esta fórmula. ¿Estamos? Entonces lo primero que veo es que acá tengo un más 1 que me sobra, este menos de acá, y acá me falta un más 1 de algo. ¿Estamos? Entonces lo primero que hago, yo tomo esta serie, la original, y digo, si yo multiplico acá por pi, y acá divido por pi, 2 pi a la 2n más 1 por pi me va a quedar pi a la 2n más 1, que precisamente es lo que tengo acá. Y este menos 1 a la n, el menos 1 a la n más 1, lo puedo escribir como menos 1 a la n por menos 1. Ese por menos 1 es el menos este que saqué acá. ¿Estamos? Entonces, esto de acá ya tiene más forma a la serie esta. Acá. Entonces, volviendo tengo sumatorio de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 pi a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial va a ser igual a menos 1 sobre pi, esta sumatoria, que era lo que habíamos visto recién. Pero yo en la serie del seno, yo sumo desde n igual a 0. Y acá tengo sumado de n igual a 2. Entonces le tengo que agregar los términos n igual a 0 y n igual a 1 para poder sumar desde n igual a... Desde n igual a 0. Entonces, cuando n vale 0, esto me queda pi. Porque me queda menos 1 a la 0, no aparece ningún signo, por pi a la 2 por 0 más 1 me queda 1, entonces me queda pi a la 1 sobre 0 factorial que es 1, me quedo pi. Y cuando n vale 1, me queda menos 1 a la 1, que me queda el menos este, por 2 por 1 más 1 es 3, entonces me queda pi al cubo sobre 3 factorial. Entonces si yo sumo pi y le resto pi al cubo sobre 3 factorial, si lo sumé a esto, lo tengo que restar. Entonces acá resto pi, acá sumo pi al cubo sobre 3 factorial. Entonces la igualdad se preserva porque lo que agregué acá, lo estoy quitando de acá. Ahora, si nos fijamos, esto va a ser igual. Yo ahora la serie esta con el más pi y el menos pi al cubo sobre 3 factorial va a ser igual ahora a sumar desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n pi a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y habíamos visto que esta serie era igual a 0. Entonces solamente me queda menos pi más pi al cubo sobre 3 factorial. Entonces me queda menos 1 sobre pi por menos pi más pi al cubo sobre 3 factorial, que es igual a menos pi al cuadrado sobre 6. Este pi lo cancelo con este para acá, menos 1. ¿Está? Entonces esto me quedó menos pi cuadrado sobre 6 menos 1. ¿Estamos? Y así obtuve cuánto vale esta serie a partir de la serie que ya conocía del seno. Y ahora hacemos otro ejemplo, no sé si va a alcanzar el tiempo, que calcula la suma desde n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 4 a la n, sobre 4 a la n menos 2. Lo primero que observamos es que las únicas series que hasta ahora vimos que podemos sumar son la geométrica, la exponencial, el seno y el coseno. Entonces vamos a querer utilizar alguna de esas 4. Tanto en la exponencial, la del seno y el coseno, aparecen números factoriales, n factoriales aparecen acá. Acá no me apareció nada de esta forma, entonces lo vamos a tratar de llevar a una geométrica. Si recordamos cuál era la geométrica, teníamos que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de r a la n es igual a r sobre 1 menos r cada vez que el valor absoluto de r sea menor que 1. Entonces lo quiero llevar a algo de esta pinta tipo de r a la n a esta cosa de acá. Y después ver cuál sería mi r. Entonces empezamos a trabajar. Tengo que la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 4 a la n menos 2
lo puedo escribir este 4 a la n menos 2, lo puedo escribir como 4 a la n por 4 menos 2, a la menos 1 a la n. Este 4 menos 2 no sería 1 sobre 16, sino sería por 16. Acá tengo un error, eso lo voy a corregir ahora y lo subo bien después. Este sería por 16. Y ahora tengo el sumatorio de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre 4 a la n, porque acá me quedo, saco este 4 a la menos 2 acá afuera, que está mal sacado eso, lo tengo que arreglar. Me queda la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 4 a la n. Menos 1 a la n sobre 4 a la n lo puedo escribir como menos 1 sobre 4 todo a la n. ¿Estamos? Y ahora estoy sumando de n igual a 2. Yo quiero utilizar la suma desde n igual a 1. Entonces, sumo y resto cuando n igual a 1. Cuando n igual a 1, vale menos un cuarto esto. Entonces, resto menos un 4, sumo un cuarto. Entonces me queda la sumatoria. Esta parte de acá me va a ser igual al sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de menos un cuarto a la n. Más un cuarto. Y esto me daba menos un cuarto sobre 1 menos un cuarto más un cuarto. ¿Está? Y esto me quedaría multiplicado por 16 acá en realidad. Entonces, este número acá al final está mal porque acá me confundí yo. Ahora ya se acaba el zoom y el próximo. Ahora corrijo esto y vuelvo a repetir esta cuestión.